Hola, buenos días, ¿cómo están? En esta mañana quería compartirles de un tema que no es tan fácil, por lo menos de mi parte, poder hablarlo, tratarlo. Es un poco incómodo, tal vez nos confronte un poco, pero a mí me confronta mucho. Pero creo que es necesario para no perdernos esas bendiciones que el Señor tiene para nosotros y que podrían ser un freno para perdernos todas esas cosas. Estoy hablando sobre el miedo al fracaso. Si este temor a equivocarse, a cometer un error, estaré haciendo bien, estaré haciendo mal, que nos lleva muchas veces a estar frustrado o a llevarnos a plantearnos preguntas, si estaré haciendo bien esto en la vida, habré decidido bien, esa decisión que tomé ha sido buena, no sé, y nos empieza a traer alguna duda y algún que otros temores, pero que todo parte del temor a fracasar, ¿no? En este mundo que parece marcado por una línea que divide, ¿no? a los seres humanos, marcada por el éxito. Si estás de un lado, sos exitoso, y si estás de este lado, sos un fracaso, sos defectuoso, sos un error, nunca vas a cambiar, siempre vas a ser así, nunca vas a llegar. Y yo no creo que el Señor quiera esto para nuestra vida, ni para la tuya, ni para la vida, ni para la mía, perdón, ni para la de nadie, ¿no? Y me planteé esto esta semana. Les voy a contar una experiencia que tuve en un programa de televisión que estábamos viendo con mi esposa Maru, que nos gusta mucho, que es de preguntas, de respuestas y de contestarlas. Los participantes tienen que contestar bien. Si contestas bien, avanzan a otro escalón. Si contestan mal, se equivocan, tienen un error, se quedan en el mundo del fracaso y de la derrota. Se llaman Los 8 escalones y lo conduce Guido Casca. Pero especialmente surgió la idea loca de buscar y de anotarme en ese programa, y me anoté y me llamaron y participé. Y esta semana, ¿qué pasó? Participé en el programa. Fue interesante y fue lindo con Dios porque, para spoilearles un poco, no gané, me quedé, contesté mal, erré, fracasé, digamos, ¿no? Y bueno, todo se graba en un estudio que queda en Capital, queda medio lejos acá de casa, así que ya todo el viaje, ese tiempo, después estar esperando que nos expliquen cada cosa, hasta que se grabe el programa pasan algunas horas. Y lo que yo notaba en los otros participantes que también se habían anotado, era como una especie de presión, ¿no? Sí, de una exigencia, de que tenían que contestar bien. Pero yo dije, a ver, Señor, sí, si yo quiero ser luz en este lugar, si quiero hacer la diferencia, ¿qué tenés vos, Señor? ¿Qué tenés? Y me venía esto de tener gozo, de disfrutar, y que ese gozo iba a contagiar a los otros, y bueno, y que Dios iba a ministrar con su gozo. Y así me lo tomé. No deja de ser un juego, ¿no? En la televisión, pero claro, ya llegó la hora de grabar y ya estaban encendidas las cámaras, las luces, llegaba el conductor, había un jurado también, que luego en la final te hacían preguntas, y mucha presión. Y ahí digo, claro, acá te ven todo el mundo, millones de personas en sus pantallas, en tus televisores. Y no es solo si te equivocas, porque hay veces capaz que si te equivocas en tu casa, no te ve nadie, y decís, bueno, y te reís con Dios, Señor, bueno, vos solo me viste, no me vio nadie. Pero acá te equivocabas y, claro, sos la vergüenza
de todo el país. Dije, ¿en dónde me metí? ¿En dónde? Mira, ¿dónde estoy? Más vale que me vaya bien. Este, pero no, fue muy interesante. Estuvo a prueba mi corazón y la verdad que disfruté mucho y puedo sacar un montón de cosas muy, muy buenas, ¿no? Que me llevaron a Dios a decir, bueno, Señor, a ver, ¿qué es lo importante? Y a esto quiero ir. ¿Qué es lo importante? A ver, contestar unas preguntas de un concurso bien o mal, o debe haber otra cosa más importante. Bueno, una pregunta contesté mal. Fracasé. Delante de todo el barrio me va a ver. Voy a hacer la vergüenza. Es un poquito el lado japonés que a uno le queda, ¿no? De ser correcto, de hacer las cosas bien. Ese es por un lado, el lado bueno de la cultura japonesa, ¿no? De hacer lo correcto, siempre para que todo funcione bien, pero cuando uno falla, ¡ay! Es diferente a como tomárselo como acá en Argentina, tal vez, ¿no? Porque un país como Japón que funciona, que está todo perfecto, los mecanismos, el orden, todo espléndido, un ejemplo, pero venimos acá a Argentina y que tenemos una crisis cada 10 años y la inestabilidad económica, tal vez mi lado argentino me llevó un poquito poder verlo a Dios en esto, ¿no? Que no me abrume tanto, bueno, nos equivocamos, no importa, seguimos. Ese es el lado positivo, bueno, que el Señor nos dejó acá en Argentina, de poder, a pesar de que no salgan las cosas, no quedarnos de brazos cruzados, vamos, seguimos, tenemos que volver, a ver, dale, ¿qué más hay, Dios? Lo lindo de tener la mezcla de las dos culturas. Y vamos a ver acá en la Biblia, ¿no? En Santiago 1, ¿qué dice? Santiago 1, primero leemos el versículo 16, que dice así. En la versión Reina Valera tengo, en cualquiera de la versión que tengas. A ver qué dice, pero el sentido es el mismo. Dice, amados hermanos míos, no erréis. No erren, no se equivoquen, por favor, ¿no? Y es lo que uno se planteaba, ay, no, que no me equivoque, porque voy a quedar expuesto y voy a ser una vergüenza. Pero no habla de la vergüenza que vas a pasar, ¿no? De que no te equivoques porque si no vas a ser un fracasado. Esa condenación que el enemigo te apunta con el dedo y dice, ah, ¿viste? Ah, acá te equivocaste. Acá estás seguro, te hace dudar, ¿no? Y te quiere condenar, decirte que sos un fracasado, decirte que sos un perdedor. Pero el sentido que está hablando acá en Santiago, si vamos unos versículos antes, si me acompañan desde el versículo 13, Santiago especialmente está hablando acerca del pecado, ¿no? A ver, dice en el versículo 13, hasta el 16 lleguemos, y 17 también. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, su propia carne, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, ay, palabra difícil para, espero decirla bien, no me quiero equivocar, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado, o siendo puesto, ¿no? en una obra, se me mezclaron un poco las palabras, pecando, da luz a la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. En este sentido, ¿no? En no dejar a la tentación, avanzar, no darle lugar, ni tampoco ir decidiendo. Este es un camino, ¿no? Que nos va mostrando un camino de errar, errar, errar y errar, ¿no? Primero la tentación, ahí cortando la tentación, orando, Señor Jesús, pidiendo ayuda, algún hermano ahí en la fe que ore por vos. Pero si no cortamos ahí, ya hay un error. Segundo error. Él dice que la concupiscencia
¿no? Te atrae y te seduce. Entonces, cuando es concebido y da luz el pecado, ¿no? Cuando cometemos ese acto, esa decisión de pecar, ya hay segundo error, tercer error, y ya no hay más chances para el error, porque dice, da luz a la muerte. Viene la muerte, y ahí perdiste, game over, se terminó el juego, si fuese un videojuego, no te queda más vida, y no hay más chance. Entonces, la Biblia es muy enfática, ¿no? Apunta, hace un énfasis muy claro en contra del pecado. No errar con el pecado, con la tentación, con la carne. No, con eso no erremos, ¿no? Y el 17 dice, porque toda buena dádiva, ¿no? Todo regalo y todo don perfecto desciende de lo alto. ¿Y de lo alto qué? ¿Del techo? No. Del Padre de las luces, dice, en el cual no hay cambio o mudanza ni sombra de variación. Que Él no cambia constantemente. No te dice, hoy esto sí, esto no, ¿no? Él es y tenemos la seguridad que en Él lo que es y lo que no es, no es. El pecado es pecado, vivir bajo una vida en santidad es santidad. Eso no va a cambiar jamás. Y en eso no erremos, ¿no? No erres y yo no voy a errar. En cuanto a eso, la Biblia te dice, si en una cosa no erres, en esto no hay que errar. Lo demás, bueno, en cómo te ves, qué pensará el otro de mí, son cosas medias, ¿no? Terrenales, digamos. Si él dice que las cosas que vienen de arriba, ¿no? Mirar más hacia arriba, hacia el reino de los cielos, hacia el reino del Papá Dios, es ¿no? Lo que, con lo que tenemos que medir la vara. Después también en Santiago, terminando la carta de Santiago, en Santiago 5, lo último que dice, en Santiago capítulo 5, el versículo 20, el 19, perdón, y el 20, termina así. Cuando uno termina quiere decir las palabras más importantes, ¿no? Algo que hay realmente que prestarle atención. Miren lo que dice el 19, Santiago 5, 19 y 20. Hermanos, si alguno de entre ustedes se ha extraviado de la verdad, es medio que se perdió en el camino de la verdad, de seguir a Dios, y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, es un camino constante de errar, ¿no? El camino del pecado. Errar fiero, como diríamos acá. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Qué fantástico, ¿no? Este énfasis de que si alguno se perdió, ¿no? En la verdad y dijo, ay, esto está bien, esto está mal, no sé, y fue medio engañado por su propia carne, las mentiras del enemigo, ¿no? Y se olvidó de la verdad, de la vida que el Señor nos pide, y uno se acerca y lo hace volver hablando, interviniendo, sacándolo de un lugar, como sea, y con esa capacidad que Dios te dio de poder resolver y poder intervenir y salvar una vida, ¿no? Dice, que lo hagas salir de ese camino del error, de ese camino del fracaso, de ese camino de la derrota, de ese camino de la muerte, ¿no? Salvás a alguien de la muerte, pero no la muerte física, la muerte del alma, que es aún peor, ¿no? La muerte eterna. Esa persona sabemos que no va a ir al cielo, va a ir al otro lado, al infierno, de eterno sufrimiento. No es lo que Dios preparó para vos, ni para mí, ni para ningún ser humano sobre la faz de la tierra. Entonces, estemos atentos, ¿no? Si no cometemos un error, a no cometer el error del pecado. El pecado es todo lo que nos aleja de Dios, ¿no? Todo lo malo. Y como decía antes,
todo lo bueno viene de Él. Entonces enfocarnos en Él y todo lo que Él nos da. Y como dice acá, si alguno se extravió, se perdió, está medio mareado con las presiones de este mundo, a ver, para un poquito, para un poquito. Acá hay respuesta. Acá hay respuestas. Vamos a la Biblia y esta es la verdad, ¿no? Si alguien se perdió de la verdad, dice, y qué mejor que volver a la verdad. Es como el GPS que uno pone a casa. Ah, bueno, no sabía el camino, este barrio no lo conozco, pero te manda el camino y la ruta, cada indicación con lujo de detalles hacia dónde volver. Y este es el camino con lujo de detalles para volver a esas indicaciones de volver a la verdad, ¿no? Y ahí, con eso ya no fallaste. Cuando arrancaste en este camino, ya no hay fracaso, no hay error, no hay nada, desaparece todo. Y hay un punto en la historia de la humanidad que siempre me gusta, no es que me gusta, ¿no? Que de eso sí que no nos tenemos que olvidar jamás y sería un error olvidarse, que es cuando la humanidad estábamos sumergidos en el error desde los inicios de la creación, desde Adán y Eva, desde el primer error de no escuchar bien a Dios atentamente, ¿no? Y que entró el pecado al hombre, a la humanidad. Es el punto en el que Dios mismo, ¿no? Siendo Dios, ahí Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Dios Hijo Jesús decidió, dijo, yo voy a ir a mostrarles el camino de vuelta. Y ese punto es impresionante, porque Jesús, siendo el que no tenía mancha, dice, ¿no? El Hijo de Dios, y el Padre enviándolo, como dice en Juan 3:16, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es muy justo el juego de palabras, ¿no? Les contaba el juego que el miedo a perder, el miedo a errar, el miedo a fracasar y de perder. Pero Dios, justamente Jesús vino para que no se pierdan, para que no pierdan, ¿no? Para que no perdamos, para que no fracasemos. Y lo que más me cuesta como entender, contenerlo en mi mente tan finita, entenderlo, es que Jesús, viviendo toda una vida como hombre, con las mismas debilidades, en ningún momento tuvo una pizca, un poquito pintita de pecado, ni nada, ni de mancha, ni de error, ni de nada. Y aún así, eligió el ir a un lugar que merecíamos vos y yo, que era el lugar más vergonzoso de la época. Era primero morir, esa consecuencia, ¿no? Que decía por caminar en el pecado, la consecuencia de la muerte, la tomó Jesús y fue a la muerte. Pero no cualquier muerte, a la muerte más vergonzosa del más fracasado de la época, a la muerte. Y yo me ponía mal porque estaba expuesto en la tele, pero él estaba expuesto ahí y quedó registrado, expuesto ahora delante de toda la humanidad, delante de todos, a la muerte en esa cruz, ¿no? En ese lugar, en Gólgota, que es la calavera, una cosa de muerte, una cosa horrenda. Que iban las peores personas de la sociedad, tenían que terminar ahí y muertas. Pero él decidió ir ahí por vos, por mí, por cada uno. Y eligió ese camino
lo que pareciera ser un fracaso, lo que pareciera ser el error, lo que pareciera ser quedar expuesto y que lo vean como un perdedor, el peor perdedor de la época, para que empiece un camino de vida, de éxito, pero no el éxito como el mundo, de éxito espiritual, ¿no? De que salgamos del camino del pecado y que podamos decidir y creer por Él, para que todo aquel que crea en Él no se pierda y tenga vida eterna. Y esto nos tiene que ubicar cuando ponemos los ojos en esta parte de la historia de la humanidad, esta parte de la Biblia, de la verdad. No hay error. Y primero creer y después querer servir y después querer dejar de errar, ¿no? Dejar el pecado por amor a Él. Ahí no hay error, no hay fracaso y se nos acomodan las ideas. Y tal vez algún fracaso de algo que no nos está saliendo como queríamos, una frustración de lo que soñábamos, no está saliendo como yo imaginaba, o tal vez esas dudas, como decía, ¿no? ¿Habré elegido mal, habré elegido bien? Quedan en un segundo plano. Quedan ni un segundo, un tercero, cuarto, quinto, último. Si fuese del abecedario, que en la Z queda, ¿no? Comparado con lo primordial, que es poner los ojos en Él y que Él nos dé el orden de las prioridades. Así que en esta mañana, en este día, podamos dejar ese miedo, ¿no? Como dice también en una parte, que el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor, ¿no? Y se perfecciona. Así que el Señor haga esa obra en nosotros en este día. Que Dios te bendiga.